Bienvenida a Extranjera, un lugar donde compartiremos diferentes historias de mujeres inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Hablaremos de la bondad, provisión y amor de Dios. Dios fue, es y será más que suficiente para cada una de nosotras. Hola a todas las extranjeras aquí en Estados Unidos y también alrededor de todo el mundo. Qué emoción estar aquí en esta mañana. Yo sé que cada vez les digo, este podcast es muy especial, pero este podcast sí es muy especial para mí. El Señor se ha estado moviendo, el Señor ha estado haciendo cosas grandes, el Señor tiene grandes cosas para nosotras las extranjeras. Y esta mañana tengo el placer y el honor de presentar a mi hermana mayor, Daniela Schwartz. Román, bueno, todavía no eres Román y ahora solo eres Schwartz. Entonces está en Florida, ella vive en Florida con su esposo. Bueno, antes de que yo pueda contar toda la vida de ella, así que voy a dejar que se presente a mi hermana Daniela. Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches a la hora que estén mirando el podcast. Mi nombre es Daniela Román Schwartz. Tengo casi 40 años. Estoy a prácticamente 14 días de cumplir 40 años. Estoy casada, tengo 2 niños, uno de 8 y uno de 6. Y ya prácticamente vivo aquí en la Florida la mitad de mi vida. Yo vine al haber justo cumplido 20 años y vine en un programa de intercambio como pair. Fue una decisión, algo que siempre quería yo hacer. Yo quería viajar, siempre me gustaron mucho los idiomas, conocer nuevas culturas, siempre tuve un espíritu aventurero, entonces yo siempre quise salir de nuestro país. Nosotras nacimos en Quito, Ecuador, y desde una edad muy temprana yo le pedí a mi papi que me dé la oportunidad de viajar. Y realmente yo quería irme a Francia. Ese era mi sueño. Yo en esa época estudiaba francés. Justo tuve un profesor que era un profesor joven y la mayoría de nosotras éramos chicas de 16, 17, 18 años. Entonces todas queríamos, bueno, conocer el mundo y cosas así. Entonces él nos dijo una excelente manera de viajar es con un programa au pair. Tienen la oportunidad de conocer otra cultura y también, bueno, no era muy caro, que era una de las cosas más importantes, ¿no? Que no cueste Sí, mucho. entonces mi hermana estudiaba, bueno, para que sepan un poquito de ti, habla inglés, francés, español, italiano. Entonces el señor le había dado la oportunidad de estudiar estos idiomas. Y me acuerdo cuando crecimos, ella estaba obsesionada con Francia. Sabía todas las palabras para los objetos, pero el Señor tenía otro plan para ti, Daniela. El Señor tenía otro plan y es increíble que el Señor escribe nuestras historias mejor que nosotras. Él sabe realmente dónde vamos a ser felices. Y puedes contarnos, ok, llega la oportunidad de venir acá a los Estados Unidos y llegas a Florida a los 20 años. Y algo especial pasa en Florida las primeras semanas que estás acá. Y nos pudieras contar eso, cómo el Señor ya estaba escribiendo, estaba trabajando algo hermoso en tu vida, que hasta ahora, el Señor te ha bendecido. Sí, bueno, primero que nada, yo quiero que sepan las personas que están mirando esto que yo anhelaba ir a un país donde hablaban francés. Entonces, mi papá me dio permiso de aplicar para el programa en Canadá. Y aplicamos el programa, esperé literalmente 1 año y más y nunca pasó absolutamente nada. Por cosas de la vida, mi papá mismo se encuentra con una compañera del colegio y ella le cuenta que se va a venir a los Estados Unidos con el programa. Entonces fuimos del sábado, me acuerdo clarito de esa semana, y en 3 meses yo ya estuve aquí en la Florida. O sea, fue algo increíble porque yo primero que no quería venir acá, segundo que en la mayoría de lugares donde tienen au pair es en Nueva York, Pensilvania, pero hay muy poquitas au pair, o al menos en esa época, hace 20 años, había como 3. Entonces, eso ya mismo fue como que Dios me dijo, vas a salir de Quito, Ecuador, y te vas a ir a Florida, a Fort Myers específicamente. Yo llegué acá y, bueno, tenía un poco de problemas con la familia que me hizo el hosting, pero yo llegué a vivir en un barrio donde había una iglesia. Y no sé si es eso a lo que tú te refieres, Mariel. Entonces, en este barrio,
yo fui a la iglesia, era una iglesia cristiana, comencé a ir y bueno, una cosa pasó con la otra. Yo comencé a asistir al grupo de jóvenes. En ese tiempo, el grupo de jóvenes era liderado por dos parejas ya casadas, adultas, y una de esas parejas resulta ser los papás de mi esposo. Yo prácticamente conocí a todos los amigos de mi esposo, a su familia, todo. Mi esposo en esa época no estaba yendo a esa iglesia, yo no lo conocí enseguida. Como a los 3 meses, el papá de él me presentó a Cameron, es mi esposo. Me dijo, ay, yo tengo otro hijo, es Cameron. Y bueno, fue como, la verdad fue como Pero un flechazo. fue algo de obediencia, ¿no? O sea, mi papá nos crió en el evangelio. Fuimos, aunque obviamente creo que en la adolescencia no estábamos caminando con Dios. Yo siempre cuento ese testimonio. A mí me tocó salir del país, Ecuador, de estar sola, cometer errores y regresar Sí. a Cristo a los 21 años. Entonces, pero mi papá siempre nos decía algo. Ustedes no se conformen allá. O sea, ustedes siempre han ido a la iglesia acá, aunque a veces nos obligaban. Decía, pero allá necesita encontrar una iglesia apenas llegando. Él nos decía, apenas lleguen allá a buscar iglesia. Y la obediencia, no solo a nuestro Padre, sino la obediencia a Dios. El Señor, mira, te dice, congrégate. Ya pasó la pandemia hace mucho tiempo y seguimos muchas de nosotras congregándonos a través de las computadoras, pero Dios quiere que nos congreguemos. Mire, la obediencia, me acuerdo clarito cuando hablé contigo. Tú habías conocido a Cameron y era muy interesante ver cómo Dios ya estaba escribiendo esa historia y Cameron ha sido una bendición para nuestras vidas. Mi hermana tiene 2 hijos varones que es una alegría, un gozo en obediencia. El Señor bendijo. Y el Señor te ama, te portes bien, te portes mal, Él te ama. Pero dice la palabra de Dios, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Entonces, mira, en la obediencia el Señor te bendijo. ¿Y cómo fueron esos primeros años? Bueno, el primer año para mí la verdad fue fenomenal porque yo pude viajar dentro del país, me acuerdo te fui a visitar a ti, tú viniste acá, o sea, para mí el primer año fue un sueño y también, bueno, estaba de novia de Cameron, todo era nuevo, el primer año fue fenomenal. Pero en mis planes no estaba quedarme aquí, o sea, yo quería seguir viajando o sea, tenía, como dije al comienzo, un espíritu muy aventurero. Yo quería estudiar, yo quería conocer otros lugares, pero como tú dices, Mariela, Dios tiene otros planes. Cameron me había propuesto matrimonio ya a los 6 meses de estar juntos y yo le había dicho que no. Yo le había dicho Todavía que no. tenías el sueño de ir a Francia. Sí, todavía, todavía tenía un montón de sueños. Yo no quería casar. O Pero, sea, yo, pero, pero el Señor te llevó a Francia. Bueno, vamos a ir a que el eso es Señor en su después. tiempo te llevó a Francia, no una vez ni no muchas veces. Entonces, a ver, y te propone matrimonio, ¿y qué pasa? Entonces yo le dije que no y bueno, él estaba triste, pero le dije, mira, yo no me siento lista para casarme, yo, o sea, no sé si voy a regresar a mi país, había tantas cosas pendientes y yo le dije, yo necesito que Dios me dé una señal de que yo me voy a quedar aquí, no por ti, no por quedarme en este país, sino porque Él quiere que yo me quede. Entonces, así como tú compartiste de que sí, nosotros nos criamos yendo a la iglesia, cuando yo llegué acá, yo tuve que buscar de Dios por mí misma, porque ya no estábamos debajo del ala de nuestros papás. Entonces yo tuve que buscar de Dios y yo oraba, o sea, ahí sí ya clamándole a Dios que me muestre qué hacer, porque yo sí quería estar con Cameron, yo sí quería quedarme a estudiar, pero había tantas cosas en mi mente y en la mentalidad de una persona de 20 años todavía no estás maduro para tomar esas decisiones que van a cambiar el resto de tu vida. Entonces, en ese punto, yo dejé de ir a la iglesia con Cameron, le dije que yo quería un tiempo para mí, para buscar de Dios, comencé a asistir a una iglesia en español, entonces quedamos que los días domingos no nos íbamos a ver para yo poder buscar de Dios. Y bueno, en un servicio, el pastor, y esto quiero compartir porque es algo que cambió mi vida. En un servicio, el pastor dijo, en esta iglesia, el día de hoy, hay varias personas que están buscando una respuesta de Dios. Ustedes han estado orando mucho tiempo y te quiero decir el día de hoy que tomes el siguiente paso en fe. Dios ya te ha puesto en tu corazón cuál es esa respuesta que tú estás buscando.
toma el siguiente paso en fe. Y Dios te dice que el camino no va a ser fácil, pero que Él va a estar contigo. Y yo sentía que Dios me hablaba a mí, porque yo estaba en eso que sí, que no, que sí, que no. Y también ya había aplicado para mi visa de estudiante. Mi visa de estudiante ya me había salido, que era una de las cosas de las señales que yo le decía a Cameron que yo necesitaba para yo quedarme y aceptarle su propuesta de matrimonio, pero yo seguía con un paso adelante y un paso atrás. O sea, no podía tomar la decisión. Cuando terminó el pastor de orar, de predicar, perdón, yo hubo un periodo de oración, entonces yo me puse a orar y Dios, fue la primera vez que yo sentí que Dios me habló así directo a mi corazón. Y Él me dijo, yo escogí a Cameron para ti, Él va a ser tu esposo. Y yo lloraba porque yo no estaba lista. Yo lo amaba a él, pero yo no estaba lista. Y esa fue la primera vez que yo sentí que tomé esa decisión bajo obediencia. O sea, yo le dije, Dios, yo no estoy lista, no me siento preparada, pero si, o bueno, si tú me lo dices, lo voy a hacer. Entonces, esa misma tarde yo llamé a Cameron y ya, bueno, a este punto ya íbamos de novios un año, un poquito más también. Y le dije, mira, sabes que no, un año, sorry. Dios me dijo esto y él enseguida me dijo, perfecto, llama a su papá. Él estaba súper Ya emocionado y tenía yo todo ya, la fiesta. siempre tenía todo planificado. Entonces, bueno, esa fue la primera vez y sí, así como dijo el pastor, eh, el camino nunca es, o sea, de rosas y súper fácil. Fue un proceso difícil al comienzo. Mi primer año de matrimonio fue muy difícil. Fue como que el primer año que estuve en los Estados Unidos fue perfecto. El siguiente medio año fue medio raro porque estaba en la transición de cambiar las visas y casarme y esto, pero el siguiente año ya cuando yo estuve ya casado, o sea, fue como que me golpeó muchísimo. Ahí fue cuando recién yo pasé ese periodo de transición. O sea, primero que, bueno, ya me convertí en una mujer casada, tenía otras responsabilidades. Y la Ya me cultura, yo explico siempre a las parejas que se quieren sí, casar con dos diferentes, o sea, de dos diferentes culturas, no está mal, pero va a no, haber sí. que tienen que, diferentes culturas van a chocar. Yo me casé con un hombre de Quito, Ecuador, donde yo soy, literalmente 3 cuadras más abajo de mi casa, y el primer año fue duro, porque la persona ya trae ciertas costumbres, ciertas ideas, y yo vi a mi hermana, o sea, en esa transición, ¿no? Sin para las personas nos casamos literalmente con el vecino, es difícil, más aún, o sea, pero la pregunta ahora, ¿ha habido bendición en esa obediencia? Sí, 100%. O sea, Cameron, los dos pusimos mucho esfuerzo al comienzo y otra cosa que me gustaría compartir es que si es que algún momento sienten la necesidad de tener un counseling, hágalo, porque en nuestro caso, como Terapia explicas de tú, parejas. terapia de pareja, nosotros muy jóvenes tuvimos terapia de pareja el segundo año porque teníamos mucho conflicto, la barrera de la cultura, del lenguaje, fue muy difícil, pero pudimos salir adelante y sí, hemos tenido mucha bendición, gracias a Dios los dos. Prácticamente crecimos juntos porque nos casamos súper jóvenes, entonces él siempre me apoyó. Uno de mis sueños era graduarme de la universidad aquí. Él siempre me apoyó con la universidad. Igual para los viajes, algo que tú decías que Dios me dio la oportunidad de viajar cuando ya estuve en la universidad, ya casada. Tuve la oportunidad de aplicar para una beca, para un programa de prácticamente se llamaba Summer Abroad. Entonces fui 3 semanas y media a París, todo prácticamente pagado, la habitación, todas las entradas a los museos, era parte de de una clase que literalmente toda la universidad podía participar para este viaje y 12 personas pudimos viajar. Y yo me acuerdo cuando yo vi ese email de la universidad, yo sentí en mi corazón que era la oportunidad que Dios me estaba dando para viajar, para poder irme a Francia, y así fue. Dios me proveyó para comprarme el pasaje, eso era algo que no estaba incluido. Compré el pasaje y fue una experiencia muy, muy linda. Pude ir, hace 3 años, volví a regresar a París. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, Él sabe cuáles son los deseos de nuestro corazón, pero Él también conoce qué camino
qué es lo que tu vida necesita, cómo tú vas a tener más bendición. Y yo creo, la verdad, que la relación y que yo tuve con Cameron desde el comienzo y ese paso de obediencia fue prácticamente una manera de Dios de protegerme a mí. Yo siempre, o sea, a mí me gustaba mucho salir y esto, lo otro, y yo creo que Cameron me dio ese, ese como Como roca. fortaleza. Ujú, Ajá, sí. ujú. O sea, él me Y ayudó algo mucho que a ahorita que enfocarme. claro, y ahorita que estás hablando, el Señor me está hablando a mí, porque la verdad, porque yo tengo anhelos de mi corazón. Entonces, yo, justo estaba escuchando ayer y decía, es en el tiempo de Dios. Y, o sea, Ujú, a mí siempre me han dicho eso, pero hay una parte cuando Sara y Abraham, o sea, Dios les da la promesa, les dice, ok, pero Sara se adelanta. Ay, no, no, no me quedo embarazada. Entonces, ¿sabes qué? Toma a Agar. Y ahí comienzan problemas y problemas. Y ujú, era porque le faltó esperar. Y mira, lo que tú me dices me encanta. A veces el Señor dice, obedece aunque no hace sentido. Y creo que ujú, para nosotras es difícil, porque decimos, pero ¿por qué si es algo tan bueno como para ti? O sea, irme a Francia, ¿qué de malo tiene? No tiene nada de malo, pero el Señor tenía algo mejor para ti. Y entonces, sí, yo creo que eso nos motiva a las que estamos escuchando, que en este momento que el Señor tal vez te pone en tu corazón, tú anhelas algo. Tú lo anhelas, yo lo anhelo. En este momento cuando tú estabas hablando, sentía que Dios me decía, es para ti. Yo sí, y anhelo yo creo algo. que en todo momento tenemos anhelos y deseos de nuestro corazón. O sea, por ejemplo, yo ahorita también hay algo que yo quiero hacer, pero yo no sé si es el tiempo correcto y estoy esperando una respuesta de Dios y es difícil ser paciente. O sea, no es del ser humano de esperar. O sea, todo, y al menos ahora en esta sociedad que vivimos ahora, que todo es rápido. ¿Quieres comer? Ordenas DoorDash. ¿Quieres encontrar alguna respuesta? Vas al internet. O sea, es algo ChatGPT. rápido que toma, es difícil esperar en Dios. O Ujú, sea, no es ujú. algo fácil y es algo que, o sea, es Y tú natural, pero creíste, la palabra dice que Abraham creyó y fue contado, a mí me encanta eso, y fue contado como justo. Entonces tú mm, creíste, tú tomaste y creíste y actuaste. Y mira, hay una parte, y yo he estado leyendo esto de Abraham y Sara, porque el Señor a veces te pide como a ti, a sacrificar este sueño. Como mm, Abraham, yo me imagino a Abraham caminando, tuvo que subir una montaña con su hijo, es su único hijo. mm, Dios le dio la promesa de un hijo y le dice, lo vas a sacrificar. Entonces, mm, Abraham, imagino, está subiendo y todos sus pensamientos, pero él estaba dispuesto a sacrificar. ¿Y por qué? Porque ahí dice, ahí viene el nombre de Jehová Jireh, el Señor proveerá. Abraham mm, sabía que el Dios que servimos es un Dios bueno. Él no es ladrón de alegría. Hermanas, amigas de extranjeras, el Señor no es ladrón. El Señor mm, no es ladrón de alegría. Si Él te ujú, está diciendo, no, tienes que sacrificar ese sueño, es porque Él tiene algo mejor para ti. Es porque el ujú, Señor quiere bendecirte de otra manera. Entonces me encanta, Daniela, cómo tú puedes compartir que por obediencia y por fe tomaste esa decisión y el Señor te ha bendecido. El Señor te mm, sobreabundado y es increíble, es un testimonio poderoso porque al verte a ti veo mi fe crece que el Señor cumple sus promesas. Y ahora sí, una pregunta, ujú, viendo hacia atrás, ujú, en algún momento que tú puedes decir, este momento fue bien difícil, pero, sí, siempre hay ese mm, pero Dios hizo esto. ¿Podrías ujú. compartir con las mujeres que están escuchando? Sí, bueno, he pensado mucho en esta pregunta porque no es que ha sido uno solo o dos, entonces me puse a pensar uno que sería bueno compartir, que, o sea, que tenga significado y también que sea reciente, ¿no? Porque todo lo que contamos ahorita fue Hace cuando, 20 hace años. prácticamente 20, 15 años atrás. Entonces, estaba pensando algo que ha pasado recientemente y les voy a contar lo que nos pasó hace prácticamente 2 años y medio. Bueno, para darles un poquito el background, como se dice,
Más o menos hace 3 años y medio hubo un huracán súper fuerte aquí en la Florida. Si ustedes ponen en el Google, fue el huracán Ian y justo pasó por nuestra costa. O sea, nosotros fuimos del centro donde pasó el ojo. Y nosotros tenemos un negocio de construcción de techos. Entonces, cuando esto pasó, teníamos demasiado trabajo. Ese es los 2 años después del huracán, porque demoró tanto en hacer todo ese trabajo. Especialmente el primer año fue súper fuerte. Esto pasó en septiembre del 2021, creo. Ya me estoy hasta olvidando las fechas. 2022, la verdad ya no me acuerdo, pero pasó en septiembre. Al siguiente año, en diciembre, un año después de que habíamos trabajado, o sea, sin parar, mi esposo tuvo una situación súper complicada en su salud, tan complicada que él casi fallece. Fue algo que nos tomó por sorpresa. Fue tan serio que el día que yo estuve en el hospital, él tuvo una cirugía de emergencia, fue un domingo. La doctora de él me permitió a mí pasar hasta la sala para yo prácticamente despedirme de él. Estuvo ahí ya los dos anestesiólogos, la doctora, y me dieron un minuto para yo sacarle el anillo a él y despedirme de él. Fue una situación muy difícil. Cuando pasaba todo esto, porque pasó tan rápido, yo, la verdad, como que no sabía bien cuán grave era la situación y todo, pero después ya mirando hacia atrás, yo me di cuenta. Yo me acuerdo cuando yo salí, yo dije, ellos me dieron la oportunidad de despedirme de mi marido. O sea, fue súper grave. Al salir yo, ya cuando él ya estaba en la operación, yo me senté en una silla a llorar. O sea, yo estaba sola y yo lloré y clamé a Dios, que Dios me dé fuerza. Hasta ahora, como pueden ver, me pongo sentimental porque yo pensé que iba a perder a mi esposo y eh, él estaba en las manos de Dios, la verdad. Entonces, la cirujana me dijo que si la operación iba a salir bien, se iba a demorar entre 3 y 4 horas, que si salía bien, le iban a mandar ya al piso, o sea, ya para que se recupere, pero que si se complicaba la situación, entonces lo iban a poner en el ICU, que es el Intensive Care Unit. Em, esas 3 horas yo oraba. Solo oraba y oraba. Después me encontré con mis suegros, ellos estaban muy tranquilos, ellos son personas de Dios, me dieron mucho apoyo y gracias a Dios, la doctora me llamó a las 4 horas a decirme que la operación había sido, que salió perfecto todo, le tuvieron que literalmente limpiar todo su abdomen, le cortar, o sea, le hicieron una operación súper difícil, pero fue un milagro de Dios, él salió bien. Me acuerdo que ya me mandaron a la habitación, me dijeron que en 1 hora más él iba a bajar, entonces ya me dieron la habitación, yo estaba ahí sentada esperándole y me acuerdo escucharle venir con las enfermeras y él estaba hablando normalmente. Yo, la verdad, no lo podía creer porque de la manera en la que entramos, la situación tan grave en lo que estábamos y él entró como que no había pasado nada. Tanto fue así que la enfermera hasta le dijo, vamos a ver si es que te puedes pasar de la camilla a la cama. Y él se levantó. O sea, yo no lo podía creer. Y todas las enfermeras, o sea, también estaban asombradas de cómo él bajó después de su operación tan grave. Entonces, fue para mí un milagro. La Amén. doctora que Dios nos dio, porque no tuvimos chance de hacer ningún research, nada, fue la única doctora que estaba ahí, la cirujana, em, y nos tocó confiar en que ella iba a hacer un buen trabajo. Yo todo ese tiempo oraba de que Dios le dé sabiduría para hacer lo que ella tenga que hacer y gracias a Dios él salió bien. Ahora, después de la operación, sí, también fue difícil. Al año de esa operación tuvimos que regresar, le tuvieron que hacer otra, pero yo vi la mano de Dios a través de todo este tiempo y más que nada, como yo decía al comienzo, ¿no? Habíamos salido de este huracán que fue un trabajo que, o sea, yo no puedo ni explicar, nunca en mi vida he trabajado tanto. De ahí le pasa esto a Cameron. En esa época mis hijos tenían 4 y 6 años.
Mm. Entonces yo me sentía súper agobiada por la responsabilidad del negocio, porque yo trabajo con mi esposo ahora, la responsabilidad del negocio, la responsabilidad de mis hijos, la responsabilidad de mi esposo, de que él se recupere bien. Y bueno, y también teníamos la responsabilidad de nuestros empleados. Me acuerdo, esto pasó en diciembre, la primera semana de diciembre, él tuvo la operación y literalmente 2 semanas después de la operación, nosotros teníamos nuestra fiesta de Navidad para nuestros empleados. Mm. Entonces, yo prácticamente tuve que hacer un montón de cosas a la misma vez. Y eso es una cosa que a mí me gustaría compartir. O sea, hay muchas veces que vamos a pasar por situaciones muy difíciles y yo lo que he aprendido a orar es que Dios me dé fuerza. Y en la Biblia está. eh, Hay en muchos pasajes, o sea, que Dios te da la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Él no te va a dar más de lo que tú puedes soportar. Él es fiel y ahora mirando hacia atrás, ¿no? Lo que pasó, yo creo que aprendimos muchas lecciones en lo que Mm. vivimos juntos como familia, y Dios es fiel, Amén. todo el tiempo estuvo con nosotros Y y puedes compartir, yo siempre he hablado con muchas mujeres y Dios es súper detallista con la mujer. mm, Sabe que somos románticas, o sea, somos bien románticas, bien detallistas, bien sensibles y Él nos da un glimpse de su gloria. Y puedes compartir lo del anillo. A mí eso era Dios dándote un abrazo, dándote un beso cuando tú estabas sufriendo. Y a mí eso, miren, ujú, para mí, o sea, mi Dios, y no le llamo ni Dios, le llamo papá, porque dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, Abba, Padre, o sea, nuestra relación era papá, papá es tan amoroso. Entonces, puedes compartir eso, para mí me marcó, a mí me marcó porque yo pude desde afuera ver ese ujú, abrazo, ese detalle, todo va a estar bien. Yo estoy sí. aquí. Bueno, lo que Mariela se refiere es que como más o menos 8 meses antes de que Cameron tenga esta operación de emergencia, Ujú. yo había perdido mi anillo de bodas de toda la vida. Yo me acuerdo que yo tengo un lugar específico donde poner el anillo, pero ese día yo llegué del trabajo y tenía que regresar a la iglesia porque en esa época yo dirigía un grupo de mujeres y esa era la última noche y teníamos que traer comida. Entonces yo llegué a la casa, lo puse en la mesa para lavarme las manos y arreglar todo y me fui y me olvidé de poner el anillo. Al siguiente día yo buscaba el anillo y no encontré. Y buscamos toda la casa, Ujú. o sea, literalmente por semanas. Entonces yo ya lo había dado a mi anillo por perdido y como estábamos tan ocupados con el trabajo, yo nunca me vi, o sea, no compramos otro anillo, la verdad. Hasta después de un año, ya, entonces ya pasó un año, ya Cameron me había comprado otro anillo y yo ya hasta me olvidé, la verdad. O sea, yo ya me había olvidado. Em, Yo tengo una maleta que yo la llevo a todos los lados, que es mi maleta del trabajo. Esa maleta se ha ido a, cuando digo a todos lados. O sea, se ha ido al Ecuador, se ha ido a Francia, se ha ido a Mississippi. O sea, yo cargo esa maleta a todos lados. Y esa es la maleta que yo revisaba porque yo dije, mi hijito chiquito, él le encantan las cosas que brillan. Entonces dije, capaz él cogió, escondió. O sea, bueno, la segunda noche que yo estuve en el hospital, cuando después de la operación de Cameron, la primera operación, yo estaba recogiendo las cosas y poniendo en la misma maleta porque yo había estado trabajando desde el hospital, entonces estaba guardando las cosas y en eso que estaba guardando las cosas, yo veo que algo brilla en la maleta. Entonces digo, qué raro, digo, estoy viendo mal. Reviso y encuentro el anillo, el anillo que habíamos buscado, no sé, ya no me acuerdo si era 8 meses, un año, o sea, ya un tiempo larguísimo. Y ahí estaba el anillo. Yo, o sea, cuando primero lo vi, yo no podía creer. O sea, yo estaba como en shock. Entonces, literalmente yo saco y lo veo, o sea, yo me quedé sin palabras. Y Cameron estaba y le digo, Cameron, es el anillo que yo perdí. Mm. Me dice, ¿cuál anillo? Le digo, el anillo de boda. O sea, no podíamos creer. Yo le conté a Mariela y Mariela me dijo, bueno, eso es como un regalo de Dios. O sea, Él te está mostrando que Él, hasta en lo más mínimo, Él
te está cuidando. Él sabía que este iba a ser un detalle especial. Y En sí, un o sea, momento difícil. Y mire, ujú, yo he aprendido, a veces estamos muy distraídas, no podemos ver esos besos de Dios, esos abrazos, y estamos muy distraídas, pero en esos momentos, imagínate, era exactamente el momento que tú necesitabas ser recordada, necesitabas ser recordada. ujú, Estoy aquí y sí. estoy en control. Ahora, quiero preguntarte algo. Ya se nos acaba el tiempo, pero ¿qué Mm, consejo le das a esa esposa mm, que su esposo está enfermo, que su esposo está en el mm. hospital o que su esposo tiene una condición? ¿Qué palabra de esperanza le puedes dar a ella? Yo creo que sobre todo, yo he aprendido a que Dios tiene el control de las cosas. Hay veces que nosotros sentimos que no podemos hacer nada y la verdad es así. Es fuera de nuestro control. O sea, nosotros somos nada más humanos. Mm, Y, y hay cosas que no podemos hacer. Yo en mi caso soy una persona que me gusta planificar, planear, estar preparada. Para lo que me pasó con Cameron, o sea, jamás nadie me pudo haber preparado. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni lo que tenía que hacer, ni cómo prepararme. Eh, pero Dios sabe esa situación, Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que necesitamos. Algo que yo recomendaría es que, si es que tienen un grupo de support, de apoyo, que se mm, apoyen en eso. A veces por nuestro orgullo no queremos pedir ayuda, pero es importante contar a las personas que conocen nuestra vida, nuestro caminar, que nos den ese apoyo emocional, mm, el apoyo también en la casa. Por ejemplo, yo me acuerdo, hubo personas que nos traían la comida, mis papás estuvieron súper al pendiente, o sea, mm, mi mami, mi suegra, yo realmente me apoyé de ellas para yo poder seguir adelante. mm, Y con eso en mente, aquí tengo una palabra en Salmos 18, para cualquier persona que está pasando algo difícil, vayan a Salmos 18, lean Salmos 18. Voy a leer algunos versículos de ahí, me voy a saltar del uno al otro, pero por ejemplo, Salmos 18:1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Ese es Salmo 18:1 y 2. En el Salmos 18:6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, eh, lo mejor que pueden hacer es rendirse ante los pies de Dios mm, y pedirle por fuerzas, porque sí, es difícil, mm. no es fácil, Ajá, pero amén, Él es nuestro Padre, amén. Él conoce tu necesidad. Amén, gracias, Daniela. Y mira, bueno, ustedes no la conocen personalmente, es mi hermana. Un matrimonio que yo admiro es el matrimonio de mi hermana. Eh, Gracias. Ella se divierte tanto con su esposo y parecen novios, o sea, parecen novios. Y ahí veo la palabra que de Dios se cumple. No solo le ha dado un matrimonio bueno, le ha dado un matrimonio excepcional. Lancémonos y seamos obedientes. Si el Señor te está diciendo, hazlo por fe, hazlo. Él no te va a dar mediocridad. El matrimonio de mi hermana quisiera que ustedes puedan, con Daniel decimos, ellos se divierten, o sea, se divierten muchísimo. Digo que mi esposo y yo no, pero si vemos desde afuera, qué lindo matrimonio tienen. Qué bendición que es ver el matrimonio, porque últimamente, tristemente, no se le da la importancia al matrimonio, pero yo veo a mi hermana, qué felicidad. Parecen novios los dos. Gracias, pero Entonces, también quiero que sepan, o sea, eso requiere un esfuerzo. ujú, No es algo que, o sea, viene de la nada. ujú, El matrimonio y la decisión de amar, de tener commitment, o sea, de tú estar presente para tu pareja es algo diario.
O sea, Amen. en nuestro caso específicamente, nosotros trabajamos juntos, entonces nosotros somos muy conscientes de los boundaries, de poner límites en cosas. Yo tengo dificultad con eso más. Yo soy la que ya son las 6 de la tarde y mi cabeza todavía está pensando en el trabajo, pero es algo diario, no es que pasa mágicamente. Nosotros, como les contaba al comienzo, tuvimos que ir a terapia. Al comienzo de nuestro matrimonio y durante nuestro matrimonio hemos tenido que hacer muchas cosas de los dos lados, porque es algo que funciona así, no es solamente la una persona dando, y también pidiéndole a Dios que nos Amén. muestre Guianza. cómo la otra persona se siente amada. Él es muy diferente a mí. A mí, por ejemplo, mi love language es compartir, como dice Mariela, a mí no me pueden regalar nada nunca, no, nada, pero a mí lo que más importa es el tiempo compartido, la experiencia, estar con esa persona, hacer algo nuevo, algo que hacemos todos los sábados ahora. Yo amo ir a ver a mis hijos jugar el fútbol. Así que como familia salimos el sábado a las 8:15 de la mañana, nos vamos todos. Mi esposo, a él le gusta salir a desayunar. Ahora estamos haciendo una nueva tradición. Entonces, después de que los niños juegan, más o menos a las 9:30, 10 de la mañana, vamos a hacer brunch. Entonces, es algo que constantemente pensamos Y son y intencionales. es El pastor Rick intencional. Warren, el pastor, uno de los pastores que yo admiro, él dice que la gente le dice, ay, ¿cómo tienes un matrimonio tan lindo? Dice que sí, yo trabajé y trabajado duro, igual con mi esposo, él es Sí. pastor, y la gente dice, ay, usted tiene un matrimonio lindo. Oh, que nos ha costado. Entonces, ahora, para cerrar, danos Ujú. un versículo, que es tu versículo. O sea, ese es el versículo, puedes darnos como regalo las que estamos escuchando, ese versículo que tú lo llevas en tu corazón marcado todo el tiempo, Ujú. meditas, lo amas, vuelves a él. ¿Cuál es ese versículo? Tengo varios y para mí en el día a día, o sea, yo como trabajo, tenemos un negocio, todo el tiempo estamos tomando decisiones que afectan no solo a nuestras vidas, pero también a las vidas de nuestros clientes, de nuestros empleados, mucha gente que está relacionada con nosotros. Entonces yo siempre siento que necesito fuerza de Dios, Ajá. fuerza, sabiduría, entendimiento, porque siempre tengo pendiente de que es importante el testimonio que nosotros damos. Nosotros, No. a través de nosotros, es como las personas miran y identifican la mano de Dios. A muchísimas de las personas con las que nosotros nos encontramos y trabajamos día a día, ellos no conocen de Dios. Entonces, yo siempre le pido a Dios por eso. Y aquí tengo en Salmos, a mí me gusta mucho Salmos. En Salmos 31:3, y dice, parecido a lo que leí antes, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Em, para mí eso es muy importante porque, como decíamos antes, la obediencia es súper importante para tener una vida bendecida, ¿ya? Ujú. Y hay muchas veces que es difícil obedecer o hay muchas veces que no escuchamos la voz de Dios por cualquier motivo. Hay veces que yo estoy buscando una respuesta a algo y no escucho la voz de Dios. No es algo que, o sea, es ya porque ya he sido cristiana 20 años, es todo fácil, no es Ujú. así. Es un caminar. Entonces, una de las cosas que yo siempre pido es que si es que yo no puedo ver hacia adelante, como dice en la Biblia, que Dios va a ser nuestra lámpara a nuestros pies. Él nos va a guiar, Él nos va a encaminar, Él nos va a mostrar. Sí, va a haber muchas veces que no vamos a poder ver todo lo que va a pasar. Dios no nos va a contestar todo en un momento, pero eso en la palabra de Dios dice que Él va a ser nuestra guía, que nos va a permitir ver un pasito para adelante para seguir caminando y seguir adelante. Entonces, espero que les haya servido esto siempre, así Muchas sea un gracias. bíblico, un poquito de palabra de Dios todos los días, ayuda mucho al corazón, ayuda mucho al alma. Amén. Muchas gracias por estar en este podcast. Gracias, Daniela. Qué bendición escuchar la historia de la fidelidad, la bendición, la abundancia que Dios te ha dado. Gracias, hermanas, por escuchar. Gracias, amigas extranjeras, por escuchar este hermoso podcast. Gracias por escuchar a este podcast. Esperamos y oramos que haya sido de bendición para tu vida. Dale un like y comparte con más mujeres para que ellas también sean bendecidas.
Si te gustaría compartir tu historia, mándanos un mensaje, nos encantaría escuchar de ti.